Sí, justo. La Gemara Masejet Yomá, Dafain Gimel, estudiamos la Mishnah de las aflicciones prohibidas en este día, de algunas excepciones, y al final la Mishnah nos habla de el shiur, la medida de la prohibición de la Torah, que es Kakotebet, que es el volumen de un dátil, y ese volumen no tiene que ser de un solo producto alimenticio, sino que afirmo que sean de varios productos diferentes, pero que al final la suma total llega a esa medida. Ese es el isur de la Torah de Karet. Lo mismo con líquidos. Con líquidos es melol ukmav, es el buche cuando una persona toma, y también puede ser de diferentes líquidos. Entonces, por un lado, todos los alimentos se juntan para llegar a la medida, todos los líquidos, pero comida y bebida no se juntan. ¿Sí? Porque cada uno tiene otra característica. Ya fue. Allá, la Gemara empieza con un interrogante sobre lo que dijo la Mishnah. La Mishnah dijo: Yom Kippurim, Asur, está prohibido en él comer y tomar y etc. Ya pregunta la Gemara, más de Asur, ahora no solamente es Asur, Anushkaretu. Hay cosas que a veces son prohibidas, pero no tienen un castigo, por lo menos literal, en la Torah. Entonces, aquí, una persona que come y toma, o que come o toma en Yom Kippur, no solamente que está haciendo algo prohibido, sino que es castigado con karet. Entonces, aparentemente el término, ¿sí? Como está escrito en Vaikra 23-29, Kikola nefesh asher lo te'uneh, porque toda persona que no se aflija be'etzem hayom hazeh, y será cortada de su pueblo, o sea que merece karet. Entonces, ¿por qué la Mishnah utiliza un término que aparentemente implica más flexibilidad, en el sentido de que está prohibido, pero no tiene ese castigo, cuando en realidad en la Torah sí lo tiene? Entonces contesta la Gemara lo siguiente: ¿Por qué la Mishnah utilizó el término que está prohibido y no habló del castigo, de karet? A pesar de que la Torah lo dice literalmente, que una persona que no se aflige en Yom Kippur y que come o toma en Yom Kippur merece karet. Es para enseñarte que a veces una persona en Yom Kippur puede comer, pero no merece karet. ¿Cuándo? Cuando come menos del shiur. Ama Rabbi Ila, Beiteima Rabbi Irmia, Lo Nitzrecha. Lo que tuvo que la Mishnah utilizar el término de Asur es para enseñarte la halajá. ¿Qué pasa cuando la persona comió parte del shiur que la Torah prohíbe? Ela lechatzi shiur. ¿Más de chetzi en hebreo? Mitad. Pero aquí no estamos hablando dafka de la mitad. La palabra chetzi aquí significa helek, parte del shiur.
cuartos puede ser todavía. Lo me llané, 1 gramo. ¿Sabes? O sea, la Mishnah dijo que para que una persona sea merecedor de o que transgreda el isur de comer en Yom Kippur, tiene que comer el volumen de un dátil. Y para que transgreda lo mismo, pero tomando, tiene que ser todo el buche. ¿Los dos? No, o una o la otra. Sí, los dos. Sí. Meló, malé, kilo entero. O sea, ¿y qué pasa si una persona comió menos de eso? En lugar de comerse el volumen de un dátil, se comió el volumen de medio dátil, o de 3/4 de dátil, o de 1/4 de dátil. ¿Pasó algo o no pasó nada? Según esto no. Pasó. ¿Ya fue? Eso es lo que pasó. Dice la Mishnah, Yom Kippurim, Asur de Agilá o Bestia. En Yom Kippurim está prohibido comer y tomar. Más prohibido, es caret, no es prohibido. No, caret es si comiste un dátil. Pero prohibido, ¿qué es? Pero que comiste menos de eso. Prohibido está prohibido a filo 1 gramo. A filo 1 miligramo está prohibido de comer en Yom Kippur. Por eso la Mishnah utilizó el término asur. Asur de cualquier forma. ¿Qué? Sotomere. Para recibir el castigo de la Torah, Benijretá, Karet, tienes que comer una cierta medida. Y si no comiste esa medida, no recibes el castigo. Pero está prohibido comer a filo menos que esa medida. De cualquier manera. Entonces hay que diferenciar entre lo que la Torah castiga y en lo que está prohibido. ¿Sabes? Entonces, lo que la Torah castiga es Kakotevet, el volumen de un dátil. Pero lo que está prohibido es afilu 1 gramo. ¿Esa es prohibición de Rabanán? Ahora viene la pregunta. ¿Qué prohibición es esa? Entonces, eso es lo que pregunta ahora la Gemara. Anija le mande a amar Hatzi Shiur. Entonces, este concepto de una parte de la medida se llama en la Halajá, en el Talmud, Hatzi Shiur. Hatzi Shiur. No en el sentido que hoy en día le damos a la palabra Hetzi, que es mitad, sino que es parte del Shiur. Parte del shiur puede ser casi todo el shiur, como puede ser casi nada del shiur, pero es algo. ¿Sabes? Puede ser 90% o puede ser 5%. Pero al fin y al cabo, los dos son casi shiur, porque no es un shiur completo. ¿Sí? En hebreo, partir es la Hatzot. Es como, ¿cómo se llama la medianoche? ¿Cómo se llama la medianoche? Hatzot. Hatzot. ¿Por qué se llama Hatzot? ¿Sí? Porque es la mitad. La mitad entre la noche y el día. Entonces aquí la palabra Hetz es como una medida partida. Partida en el sentido de que no es completa, pero que no es dafka la mitad. ¿Sabes? O sea, lo que estamos estudiando ahora no es de que yo comí la mitad exactamente de un dátil, no. Comí parte del dátil, parte del volumen del dátil y no completo. Entonces, eso es lo que la Mishnah dice que es asur.
Hatzi shiur. Muy bien. Dice la Gemara, lo que tú estás diciendo ahora es bueno. Anijo le mandé a amar. Hatzi shiur. Asur. Minatora. El alemán de Amar. Hatzi shiur mutar minatora. Mai ika lemeimar. De Itmar Hatzi shiur Rabbi Yochanan amar asur minatora. Resh Lekish amar mutar minatora. Hanija le Rabbi Yochanan. El Resh Lekish Mai ika lemeimar. Nosotros entendemos ahora, esa es nuestra base para entender lo que estamos estudiando, de que básicamente en la Torah tenemos dos prohibiciones en Yom Kippur, y Ulay no solamente en Yom Kippur, sino también en otras cosas. Una es el shiur oficial con su castigo, y otra es la prohibición que también es de la Torah, pero sin castigo. ¿Qué significa eso? Que si yo comí la medida oficial que la Torah dice que es un dátil, entonces tengo la prohibición con el castigo. Y si comí menos de eso, también es isur de la Torah, pero sin castigo. Pero los dos son prohibiciones de la Torah. Una con castigo, otra sin castigo. ¿Sí? ¿Qué significa sin castigo? No sé que no hay ningún castigo, pero no es el castigo grave de Karet. ¿Sí? Es como, yo qué sé, es como decir, bueno, pasar el semáforo rojo está prohibido. Y pasar el semáforo amarillo también está prohibido. ¿Pero es lo mismo? ¿No? Para pasar el semáforo rojo es comerse todo el dátil. Entonces esa multa es de 1000 shekel. Pero pasaste amarillo, entonces también está prohibido, pero no tiene ese castigo. ¿No tiene ningún castigo? No, Ulay. Algo mínimo, no sé, la Torah no dice qué es, pero verdad que no es el castigo de Karet. Entonces, dice la Gemara, esto lo puedes explicar de acuerdo a la opinión que dice que transgredir Hatzi Shiur, o sea, parte de la medida prohibida, o menos que el Shiur, que no tiene que ser Dafka en Yom Kippur, a veces puede ser en otras cosas. Le Mashal, una persona que come Hametz en Pesach. La Torah dice que comer Hametz en Pesach también es Karet. ¿Cuánto hay que comer en Pesach de Hametz para merecer Karet? ¿Cuánto? ¿Qué es Zayit? El volumen de una aceituna. Lo mismo dice la Torah respecto al cebo, Helev. ¿Qué? El que come Helev también merece Karet. ¿Cuánto tiene que comer de cebo para merecer Karet? ¿Qué es Zayit? El volumen de una aceituna. Y después, como mantenemos otros isurim en la Torah, que también son prohibiciones alimenticias, que ya no son karet, pero son malkot. ¿Qué es malkot? Azotes. Azotes. Una persona comió un pedazo de carne que se cocinó en leche. Carne con leche. O una persona comió un pedazo de cerdo. O una persona comió un pedazo de carne sin shejita, de veila.
o comió un pedazo de carne de un animal que su pulmón estaba agujereado, trefá. Entonces, en todos esos casos, no está pasando Isur de Oraita. Si comió un kezait, 39 azotes. ¿Y qué pasó si comió menos de un kezait? Isur. Está haciendo un Isur, pero no merece el castigo. O sea, el shiur básicamente es la pauta de la prohibición con el castigo correspondiente. Menos del shiur es Isur de la Torah, pero sin el castigo correspondiente. ¿Besader? Esa es la diferencia. Dice que en Pesach es volumen de una aceituna nunca sai. En Yom Kippur es un volumen de un dátil. Najón. ¿Es diferente? No. ¿Cuántos gramos o cuántos mililitros cada del dátil? 100 mililitros. ¿100? ¿Cuánto? 100 mililitros. 100. ¿Sí? Olvídese del peso. Tamaño. Sí. ¿Cuánto mide un dátil y cuánto mide una aceituna? Esa es la diferencia que hay. No, pero parece que la aceituna antes era más grande que esa mira, ¿no? O sea, el tema de cómo calcular qué es una aceituna y qué es un dátil es un tema muy amplio. ¿Sabe? Ahora no entramos en ese tema. ¿Sí? ¿Y por qué esos shiurim se traducen a peso cuando en realidad son medidas de volumen y no de peso? ¿Sí? ¿Sabe? Aval, mejor ofen, dice la Gemara. En Yom Kippur está prohibido comer y tomar. ¿Qué significa? Que según la Torah está prohibido comer y tomar a filu menos de la medida que implica el castigo de Karet, que es un dátil. Entonces por eso si comí la medida de una aceituna, no tengo Karet, pero sí estoy haciendo Isur de Oraita en Yom Kippur de comer. Estoy transgrediendo la prohibición de la aflicción de Yom Kippur. Dice la Gemara, todo eso es Najón, es cierto, de acuerdo a una de dos opiniones que están en discusión. ¿Qué pasa cuando una persona come menos del shiur que dijo la Torah? ¿Cuál es la discusión que hay entre dos opiniones respecto a comer menos de un dátil en Yom Kippur o de un kezait de Hametz en Pesach o de un kezait de carne con leche? ¿Cuál es la discusión? La discusión es cuál es la fuente de la prohibición de comer eso, de comer esa medida. Hay una opinión que dice que la fuente de comer menos de la medida que provoca el castigo, relevante en cada uno de los casos, es Isur de la Torah, Isur de Oraita. Cada vez que yo como algo que no se puede comer, no importa qué es lo que sea, y no comí la medida correspondiente que provoca el castigo, en Yom Kippur un dátil, en Pesach el kezait, básicamente en todas las cosas que la Torah dice que no se puede comer, generalmente es un kezait. Entonces, si yo como menos de esa medida, estoy haciendo un isur de la Torah. O sea, yo comí 1 gramo de cerdo, comí 1 gramo de carne con leche, comí 1 gramo de hametz. ¿Qué hice según esta opinión? Isur de la Torah. ¿Castigo? No. No hay castigo, porque no comí el shiur. Pero es Isur de Oraita. Entonces, decir que lo que dice la Mishnah, que está prohibido comer y tomar, aunque es menos del shiur, eso va de acuerdo a la opinión que dice que comer hatzi shiur, o sea, comer menos del shiur que provoca el castigo,
está prohibido de acuerdo a la Torah, Asur min Torah. O sea, tenemos que diferenciar claramente entre el castigo que uno recibe por hacer una prohibición y la prohibición en sí misma. Quiero que esto lo tengan bien claro. Las cosas no siempre van de la mano. A veces sí y a veces no. Si yo llegué a comer la medida que la Torah dijo respecto a esta prohibición específica, ahí se aplica el castigo. A veces será karet, a veces será malkot, azotes. Y si yo como menos de esa medida, el isur sigue siendo isur de la Torah, pero sin castigo. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, si yo entiendo la Mishnah de esa forma, con la cabota, así se entiende la Mishnah. Está prohibido comer en Yom Kippur y tomar en Yom Kippur. ¿Cuánto? Cualquier medida, filo, un poquito. Es isur de oraita, ¿no? No quiere decir que recibas karet, pero si tú comiste en Yom Kippur, medio dátil, hiciste prohibición de la Torah, ¿sí o no? Respuesta, sí. Isur de oraita. Y eso es lo que dice la Mishnah. Yom Kippur, asur de achilá u beshtía. Está prohibido comer y tomar. ¿Qué? O sea, entre paréntesis, ¿cuál es la fuente bijlal de todas las medidas de la Torah? ¿En dónde la Torah dice que en Yom Kippur, si tú comes el volumen de un dátil, mereces karet? ¿Y en dónde dice en la Torah que si tú comes un kezait de Hametz en Pesach, mereces karet? ¿Y en dónde dice en la Torah que si tú comiste un kezait de carne con leche, mereces azotes? O si tú comiste un kezait de cerdo, mereces azotes. ¿En dónde eso está escrito? En la Torah está escrito que no se puede comer cerdo, que no se puede comer hametz, que no se puede comer en Yom Kippur, que no se puede comer carne con leche, pero en ningún lugar dice cuánto. Entonces, ¿de dónde salieron todas esas medidas? Respuesta, Torah Shebe'al Peh, Torah oral. Cuando Hashem le enseñó la Torah a Moshe Rabbeinu, le dijo, mira, la Torah dice, prohibido comer hametz en Pesach. Moshe Rabbeinu le preguntó, pero tú dijiste que el que come hametz en Pesach merece karet, merece muerte prematura. ¿Afilu que comió un gramo? Le dice a Konojo, no, solamente si comiste un kezait. Y la Torah dice que si como carne con leche, o como cerdo, o como burro, o como camello, o como liebre, o como hormigas, o elefantes, entonces me dan azotes, malkot. ¿Cuánto? ¿Tengo que comerme todo el hormiguero para eso? ¿O cuánto? ¿No? ¿Cuánto tengo que comer del cerdo? ¿Todo el cerdo completo? Kezait. Pero la Torah no dice kezait, ¿no? La Torah no dice. Hashem le enseñó oralmente a Moshe Rabbeinu que para merecer azotes tienes que comer un kezait de carne con leche o un kezait de cero. O sea, interesantemente, si una persona come un producto entero, no hace falta que sea kezait. Si una persona se comió una hormiga entera o una cucaracha entera,
o una araña entera, ¿sí? O una serpiente, no, serpientes son más grandes. Sí, Eso se puede hacer quesay. ¿Eh? Se puede hacer quesay. Ya, para comer un quesay de hormigas ya tiene que ser un buen plato de hormigas, ¿no? Medio hormiguero. Son bien crunchy, ¿no? Dicen que son crunchy las hormigas, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? No sé. ¿No? Pensé que son 12. En China son expertos, ¿no? En eso. ¿Eh? En China dicen que en China todo lo que se mueve se lo comen, ¿no? ¿Ah? Si caminan, sabrás si lo huelen. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Top. Pues según la halajá, según la Torah, cuando yo me como una biria, lo que se llama, o sea, un insecto o un bicho entero, aunque no sea un kezait, como es un producto importante, como es un bicho entero, entonces ya es merecedor del castigo de azotes por haberse comido eso, aunque no tiene kezait. Pero cuando ya son pedazos, entonces, pedazo de cerdo, pedazo de carne cruda, entonces ahí ya tiene que ser la medida de un kezait. Al Bechlofen, ¿qué aprendemos de aquí? Aprendemos de aquí que todos los shiurim de la Torah con sus castigos respectivos, kezait, kakotevet, revi'it, etc., son alajá de Moshe Sinai. Alajá de Moshe Sinai. ¿Qué? Pero Rabbi Yohanan nos va a enseñar ahora que a pesar de que para recibir el castigo yo tuve que haber comido una medida específica, la Torah me prohibió comer cualquier medida. Y por eso, aunque sea que haya comido muy poquito, ya estoy haciendo isur de oraita. Para que llegue al castigo ya tengo que comer el shiur que la Torah dijo. Entonces el shiur básicamente es relevante para una sola cosa, para el castigo. Pero para la prohibición en sí misma no hay shiur. Afilo que coma 1 gramo, ya hice el isur de oraita de la Torah de ese producto. Entonces eso se entiende muy bien en lo que dice la Mishnah. Yom Kippurim asur be'achila be'shtia. En Yom Kippur está prohibido comer y tomar, y no importa cuánto comas o tomas, ya hiciste isur de oraita. Esa es una opinión. Pero hay una opinión que no está de acuerdo con eso. El alemán de Amar Hatishur Mutar Mina Torah, pero hay quienes dicen que de oraita, según la ley de la Torah, esa medida de la que estamos hablando es la única que la Torah prohibió, y menos de eso no es isur de la Torah. O sea, si yo me comí unos gramos de cerdo, isur de oraita no hice. No solamente que no recibo castigo, no hice isur de oraita, según la segunda opinión. ¿Qué isur hice? De jajamim. O sea, jajamim te prohibieron comer menos del shiur. ¿Saber? Pero el shiur comienza desde el kezait, un poco kotevet, y de ahí hacia arriba, ¿sí? Básicamente, el shiur y el castigo van de la mano. Pero menos de eso, la segunda opinión dice, no. La Torah no prohibió menos del shiur. Es isur de Rabanán. Entonces, dice la Gemara, el alemán de Amar Hatzi Shiur Mutar Mina Torah Mai Kele Meiman. ¿Qué? Entonces, ¿por qué la Mishnah, según esta opinión que es de Rabanán, dijo el término de Asur? ¿Qué? Harei, según esta opinión, cuando yo comí la medida, por ejemplo, de un dátil en Yom Kippur, estoy haciendo isur de la Torah que merece karet. ¿Sí? Y si como menos de esa medida,
que no es Karet, no hay Isur de la Torah. El término en la Mishnah aparenta de que estamos haciendo Isur de la Torah. Isur de la Torah. Entonces, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque según la opinión, que vamos a ver ahora, que es la opinión de Resh Lakish, ¿sí? ¿Qué es? Que comer menos del shiur no es Isur de la Torah. Entonces, ¿por qué la Mishnah dijo Isur? Que está prohibido comer, ¿sí? Y tomar en Yom Kippur, afilo menos que el shiur. Vale, según Resh Lakish, no hay Isur de la Torah behemet de comer menos del shiur. Jajamim pusieron el cerco de no comer, pero no es de la Torah. De Itmar, como dicen Jajamim, Hatzi Shiur Rabbi Yochanan Amar Asur min Torah, la mitad del shiur o menos del shiur, Rabbi Yochanan dice es isur de oraita. Cada vez que una persona come alguna medida, alguna prohibición, aunque no sea el shiur que dio la Torah, es isur de la Torah. Resh Lakish amar mutar min Torah, pero Resh Lakish dijo que no, que está permitido según la Torah. Y los que prohibieron fueron Jajamim. Entonces, Anija la Rabbi Yochanan. Entonces, la Mishnah se entiende de acuerdo a Rabbi Yochanan, que dijo: está prohibido en Yom Kippur, según la Torah, comer y tomar. Pero le Resh Lakish, Michael Mema, pero ¿cómo se va a explicar la Mishnah de acuerdo a Resh Lakish? Cuando la Mishnah dice que está prohibido comer en Yom Kippur y tomar en Yom Kippur, afirma menos de la medida, cuando aparentemente se entiende de la Mishnah que está hablando de un Isur que es de la Torah. De lo Najón, según Resh Lakish, no es Isur de la Torah si comes menos de la medida. Solamente si comes la medida es Isur de la Torah, con castigo, pero menos de eso que no. Entonces dice la Gemara, Najón, Resh Lakish no te prohíbe según la Torah comer menos. Según la Torah no está prohibido comer menos de la medida. Pero, Moder Resh Lakish, Asur Midrabanan. Pero Resh Lakish está de acuerdo que si te comes unos gramos del cerdo, no hiciste Isur de Oraita, pero sí hiciste Isur de Jajamim, Isur de Rabanán. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos aquí una discusión muy importante entre estos dos grandes Jajamim, que eran Jabruta y eran cuñados, Rabbi Yochanan y Resh Lakish. Rabbi Yochanan dice: una persona que come menos del shiur que está prohibido por la Torah es isur de la Torah, solamente que no recibe el castigo que da la Torah por ese isur. Y según Resh Lakish, no. Solamente una persona que comió el shiur hizo isur de oraita con su castigo correspondiente. Y si come menos de eso, no hizo un isur de la Torah, pero sí hizo un isur de Rabanán. Entonces, de acuerdo a esto, cuando nosotros leemos la Mishnah, la vamos a leer diferente de acuerdo a Rabbi Yochanan y de acuerdo a Resh Lakish. ¿Por qué? Porque dice la Mishnah, Yom Kippur está prohibido comer y tomar. Si yo leo la Mishnah de acuerdo a Rabbi Yochanan, está prohibido comer de acuerdo a la Torah, no importa cuánto comas. Pero si yo leo la Mishnah de acuerdo a Resh Lakish, ¿cómo voy a leer la Mishnah? Yom Kippur está prohibido comer, ¿qué? ¿De acuerdo a quién? A Jajamim. A Jajamim. Y está prohibido comer y tomar cuando la medida es menor la del shiur. Entonces, este es un ejemplo, ¿sí?, de cómo las mismas palabras de la Mishnah se pueden leer de dos maneras totalmente diferentes. Una cosa es si el isur es de oraita y otra cosa muy diferente es si el isur es de Rabanán. Pero al final es el mismo. Es el mismo.
Pero es diferente. Lemashal, Uno más estricto. Lemashal, también dijeron, se feika de oraita lejumbra. Si yo tengo una duda en una ley de la Torá, entonces ¿qué hago? ¿Voy al lado flexible o voy al lado de la jumbra? ¿A de qué lado tengo que ir cuando tengo una duda de algo que es de oraita? ¿Ah? ¿Lo jumbra? Pero si es feika de Rabbanán, si es una duda en una alajá de Rabbanán, entonces ¿a qué lado voy? ¿A la de la jumbra o a de la kula? De la kula, flexibilidad. Esa va a ser la diferencia. ¿Es verdad? Muy bien. O sea, esta regla, ¿qué? Entonces, según esta regla, los dos prohíben, ¿sí? Comer un poquito de cerdo. La pregunta es, si cuando yo hice eso, hice un isur de oraita o un isur de Rabbanán. Según Rabbi Yohanan hice un isur de oraita, según Rabbi Rosh Lakish hice isur de Rabbanán, de Jajamim, que también está prohibido, pero que está en el nivel de Rabbanán. Por eso la ley de los Jajamí siempre han sido más amplias, han hecho siempre más un cerco para poder evitar cualquier interpretación que, bueno, puede ser, pero ellos hicieron un cerco hasta aquí. Pues no hay más que hablar. Entonces, Rabi, ¿en qué consiste? ¿En qué nos apoyamos entonces para en el caso de... Pero vamos a ver cómo queda la halajá. Sí, por ahora estamos en la discusión. O sea, escuchen bien, esta discusión se puede ampliar, se puede amplificar, y la pregunta es si se queda solamente al nivel de, por ejemplo, prohibiciones alimenticias, o se puede ampliar en otras cosas. Muchas más cosas. Lemashá. Ejemplo. En Shabbat tenemos 39 melajot. Y los melajot también tienen medidas. O sea, las medidas de las melajot de Shabbat no siempre tienen que ver con medidas de volumen, pero tienen que ver con otras medidas. Lemashá. Ejemplo. Una de las melajot de Shabbat prohibidas es escribir. Kotev. Bueno. ¿Cuánto hay que escribir en Shabbat para ser castigado por la melajá de escribir en Shabbat? ¿Cuánto? ¿Un libro entero? 2 letras. 2 libros. 2 letras. ¿Una hoja? ¿Cuánto? 2 letras. 2 letras. Ya fe, 2 letras. Una persona que escribió en Shabbat 2 letras. Del Haga, ¿por qué 2? ¿Y por qué no una? Porque una Especialmente dice, ¿por qué? Porque la mínima palabra tiene que tener 2 letras. A Barcelona es correcto y no. Porque a veces hay una letra que es una señal de una palabra. Por ejemplo, si yo pongo 1 con una señalcita, significa primero. ¿Mejor? Pero ya escribe 2, ya hace un 1 y una rayita. No, Ya son 2 cosas. pero esa rayita no es una letra. Es una señal. Ya fe, no sé. ¿Qué dijo que se hace? Entonces le voy a dar la respuesta. ¿En dónde se escribía? ¿En dónde se escribía en la construcción del Mishkan? De ahí se aprenden las 39 melajot de la construcción del Mishkan. Ya por todas cosas. ¿Saber? ¿Saben de dónde se aprende la prohibición de las 39 melajot de Shabbat? Ahora, en la Torah no están escritas las 39. Hay de Koshul hay 3 o 4 melajot escritas en Shabbat. En la Torah. La Torah oral. Tenemos la Torah oral. Mejor, pero de la Torah oral, ¿de dónde lo aprendió? Lo aprendió de la construcción del Mishkan. Para construir el Mishkan se hacían 39 melajot principales. Y ahí la Torah dice
construye el Mishkan, mejor de Jule, pero mis Shabbatot deben cumplir. Y de ahí aprendieron Jajamim de que 6 días en la semana haz lo que quieras y construye el Mishkan, pero en Shabbat prohibido. Ya fue. Entonces, ¿y de dónde sabemos cuáles son las 39 melajot que se hacían en el Mishkan? Eso también lo sabemos de Torah Shebal Peh, de Torah oral. Una de esas melajot era escribir. ¿Qué se escribía en el Mishkan? En el Mishkan había que construir el Mishkan con una base que eran los krashim, las vigas. Ya fue. O sea, cada viga tenía su ubicación. Su letra. ¿Cómo yo sé cuál viga va al lado de la otra viga? Por las letras que tenían señales para poder saber cómo. Igual que aquí, claro. Entonces, siempre había, ¿sí?, en una viga, había una señal y al lado había la misma señal para conectar ese lado con esa viga. Y del otro lado estaba otra señal para conectarlo con la próxima. Entonces, para poder conectar, por lo menos necesitabas dos letras. La del sitio Dos y la de la señales. viga. La del sitio y la de la viga. Najo. Ya fue. Muy bien. Entonces, una persona que escribió 2 letras o 2 señales está haciendo el isur de Oraita en Shabbat de la melajá de Kotev, de escribir. Entonces, si lo hizo de Shogeg, tiene que traer Korban Hatat. Y si lo hizo intencionalmente, sin testigos, merece Karet. Y si lo hizo con testigos Más todavía. y con advertencia, merece pena capital, lapidación, esquila, ya fe. Muy bien. Eso es cuando una persona escribió 2 letras. ¿Y qué pasa si una persona escribió una letra? Tiene pena, pero no tiene. No tiene castigo. Tiene pena, pero no tiene castigo. Entonces, hay quienes dicen, aquí se va a aplicar la discusión de Rabbi Yohanan y de Resh Lakish. Según Rabbi Yohanan, él hizo parte del shiur, o sea, no escribió las 2 letras, escribió una letra. Entonces, ¿qué hizo? ¿Isur de Oraita? Sí, hizo Isur de Oraita, pero no merece el castigo de la Torah porque no hizo el shiur completo. Y Resh Lakish va a decir, no, si no escribió 2 letras, es Isur de Rabaná. Porque 2 letras es lo que la Torah prohibió con su castigo. Menos de ese shiur es Isur de Rabaná. Atkan. Chao. En Shabbat solamente se puede hacer un nudo, ¿no? Solamente uno en una bolsa. Pero si yo esa bolsa la quiero tirar para que no se abra, tengo que hacer 2. ¿No puedo? Si ese nudo va a quedar por más de 4 horas.